tardes con todos. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Violeta Vargas. Soy la gerente comercial y de marketing de GC1 Perú, EBS, que es Executive Business School, que es una escuela de educación ejecutiva. Hoy tenemos el gusto de darles la bienvenida a ustedes y darle la bienvenida a Xavier. Xavier es el expositor que va a llevar a cabo esta presentación. Él es consultor internacional y el director general de la Fundación ISIL de España. Xavier, tengo el gusto de presentarlo y trabajar con él ya un par de años. La verdad, nos ha ido de manera muy exitosa en todas las ocasiones donde hemos tenido el placer de contar con su participación y su ponencia. Xavier es un experto en logística y supply chain. Él se graduó en ciencias físicas en la Universidad de Barcelona. Cuenta con un máster en dirección de operaciones que ha cursado en ESADE. Es un profesional experto en todo lo que es logística y cadena de suministro. Su pasión se centra en construir equipos de alto rendimiento y tiene una sólida experiencia en todo lo que es supply chain management y S&OP. Logística, demanda, planificación de la producción, fabricación, compras, en fin, todas las ramas de la logística de la que estoy seguro muchos de ustedes que están participando en esta conferencia se desarrollan profesionalmente. Él ha trabajado en cargos directivos en empresas de primer nivel como Nutrition and Santé Group, Grupo Panrico, Europastry, FCC Logistics, Accenture, liderando todos los procesos de cambio de equipo de trabajo. Por eso, además de consultores, mentoring y dirige la Fundación ISIL, que se encarga y se centra exclusivamente en educación para el desarrollo profesional de los que tenemos esa pasión y nos desarrollamos profesionalmente en supply. Entonces, siendo las 6 en punto, quiero tener el gusto de presentar a Xavier, que hoy nos va a acompañar con esta ponencia tan importante, que es cómo enfrentar esos retos que nos trae la logística 4.0. Xavi, dejo la presentación a tu cargo y por Muy favor bien. estamos todos atentos a escucharte. Muchísimas gracias, Violeta. Muchísimas gracias, GS1, por permitirme este espacio. Es un auténtico placer, un honor poder compartir este pequeño espacio con todos vosotros, con todos ustedes. Y como bien decía Violeta, tenemos desde CIL un partnership desde hace 2 años aproximadamente con GS1 y poco a poco vamos tejiendo esa red de alianzas en Perú y también en otros países y poco a poco ir difundiendo y tratar de constituirnos en una alianza líder en el sector formativo y de consultoría en el área de logística y cadena. Entonces, como bien decía Violeta, la ponencia de hoy, la sesión de hoy, la vamos a centrar en entender un poco qué retos tenemos por delante, qué retos tienen los profesionales de la logística y de la cadena de abastecimiento por delante, tanto a nivel de hard skills como a nivel de soft skills, es decir, el buen profesional de la logística, de la cadena de abastecimiento, ya no basta con que sea un buen técnico y tenga unos conocimientos sólidos, técnicos, de las distintas áreas que forman parte de la cadena de abastecimiento. No solo basta con eso, sino que también tiene que tener unas soft skills, a saber liderar equipos, saber manejar la incertidumbre, saber traccionar y cohesionar los distintos departamentos. Entonces, un poco en la sesión de hoy vamos a lanzar ideas alrededor de todo esto, ¿eh? Es decir, el profesional que hoy se pregunta qué deberé afrontar los siguientes años,
intentaremos dar un poco respuesta a todo eso. Y, por supuesto, al finalizar la ponencia, si hay ruegos, preguntas o incluso otros puntos de vista o de opinión, será un placer poderlos compartir y que podamos establecer ahí un diálogo. Entonces, sin más dilación, iniciamos la sesión. Esto ya Violeta ha hecho las presentaciones pertinentes con lo que me la salto. Entonces vamos a intentar, aquí intentamos dibujar un poco el pasado, presente, futuro, ¿no?, de la cadena de abastecimiento. Entonces hay un término que fue de moda hasta hace poco, que era los entornos VUCA, y ahora esa terminología ha cambiado por un entorno BANI. Esto ya en el pre-COVID se empezaban a escuchar campanas. Cuando vino la pandemia hubo un cambio radical en los modelos de gestión de las cadenas de abastecimiento, hubo disrupciones, hubo problemas, pero en orden general las cadenas de abastecimiento cumplieron su función, nos trajeron a todos alimentos, nos trajeron a todos medicamentos, con lo cual el sector logístico ahí salió reforzado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entorno BANI, que un poco los acrónimos están en inglés, la B de quebradizo, es decir, los sistemas, las cadenas de abastecimiento son más frágiles. ¿En qué sentido? En que hace unos años, unas décadas, un negocio tenía a los proveedores cerquita a las fábricas y las fábricas cerquita a los clientes, con lo cual, si había un problema, era fácilmente resoluble, ¿no? Ahora, con estas cadenas que fabricamos en Asia, en Extremo Oriente, transportamos quizá a Europa o a Latinoamérica, ahí manufacturamos, y una vez manufacturado volvemos a expedir a otros países. Las cadenas son largas, necesitan muchos pasos y eso hace que sean más quebradizas, ¿no? Hay más puntos de ruptura. Esa sería la B, de brittle. Después, un entorno ansioso, es decir, un día no es igual al siguiente y tenemos que estar siempre en estado de ansiedad, de tensión, en el sentido de estar siempre alerta. Durante décadas, las cadenas de suministro fueron en esencia predecibles. Pasaban cosas, pero no pasaban grandes cosas. Ahora, en poco tiempo, han pasado muchas cosas distintas. La pandemia, Europa con el conflicto bélico de Ucrania, Latinoamérica con ciertas inestabilidades políticas en distintos países. Entonces, eso hace que tengamos que estar siempre alerta. Luego, no lineal, es decir, hay cosas que no acabamos de entender. Hay cosas que dices, ¿y eso por qué ha pasado? ¿Por qué han subido los fletes? ¿Por qué ahora han vuelto a bajar? Entonces, el causa-efecto ya no está tan claro, con lo cual debemos ser extremadamente flexibles, construir, diseñar y ejecutar cadenas de suministro y procesos flexibles, que se puedan adaptables a distintas situaciones. Y después esa complejidad asociada a la fragilidad incomprensible, ¿no? Cada vez el mundo es más complejo, pasan más cosas, con lo cual eso no deja de ser, el entorno BANI, un cóctel explosivo, ¿no? En ese sentido. Hace que los paradigmas que durante décadas estaban, han dejado de estar. Durante décadas las cadenas de suministro trabajaban bajo el prisma de just in time, poco stock, el stock es malo, es inversión, debemos laminarlo, debemos reducirlo, debemos ser lean. Ese entorno just in time ha sido sustituido por un concepto just in case, por si acaso. Por si acaso pasa no sé qué en Asia, tengo que tener un poco de stock.
por si acaso pasa no sé qué en cualquier otra parte del mundo, tengo que tener 2 o 3 proveedores. Por si acaso pasa, o sea, por si acaso, ¿no? Entonces, las cadenas de suministro se han volcado a garantizar la fiabilidad de suministro, la continuidad de suministro, a blindarse a las distintas idas y venidas de los entornos geopolíticos, ¿no? Entonces debemos acostumbrarnos a esa realidad. Difícilmente no volveremos al nivel de gran incertidumbre que teníamos en 2020, en 2021, pero tampoco vamos a volver nunca al nivel de estabilidad que teníamos en el 2010, 11, 12, 13. Esa predictibilidad ya murió. Ahora tenemos que hacer un cambio de chip, un cambio de mentalidad y gestionar todas nuestras cadenas de suministro y nuestros equipos bajo este nuevo paradigma. A eso le juntamos la importancia creciente del cliente, es decir, el cliente siempre ha sido importante, por supuesto, pero ha sido importante muchas veces para los departamentos comerciales, para los departamentos de marketing. Y siendo sincero, yo he estado, como comentaba Violeta, muchos años en el lado de la barrera del profesional de la logística. Desde logística siempre nos hemos mirado al cliente un poco de lejos, ¿no? Es un poco pesado, un poco exigente. ¿Por qué querrá estas cosas? Si simplemente entregándole el bulto, pues debería estar contento. Pues no, eso también ha cambiado. Las cadenas de suministro cada vez deben ser más customer-centric. Deben situar el cliente en el centro de la cadena de suministro. No vale con entregar el bulto, el paquete que nos pide el cliente cuando toca en el momento que toca. Debemos entregarlo de la manera que el cliente lo quiere. Cambiar el concepto de servicio al cliente por el concepto de satisfacción al cliente. Bajo este prisma, esta frase a mí me gusta mucho, de Sam Walton, el fundador de Walmart, que solo hay un cliente que es el jefe, ¿no? Si se va a comprar a otro sitio, toda la empresa de arriba abajo tiene un problema. Con lo cual, las cadenas de suministro también deben ser customer-centric. O sea, por una parte hemos visto entorno altamente incierto y volátil. Por otra parte, otro componente del cóctel es cliente en el centro. Debemos pensar las cadenas de suministro enfocadas a la satisfacción del cliente. Y luego han ido apareciendo cantidad de términos que antes no aparecían, ¿no? Omnicanalidad, green supply, resiliencia, market driven, control tower, aportación de valor. Entonces, todos estos conceptos han creado como una sopa de letras que el profesional de la logística debe saber interpretar, ¿no? Es decir, lo que antes eran conceptos que duraban décadas, ahora cada poco tiempo aparece una idea, un concepto, una nueva manera de gestionar. Con lo cual el profesional debe estar siempre con las orejas atentas, ¿no? No vale bueno, ya hice una formación, ya me formé, ya aprendí hace 3 años y eso ya me sirve para toda la vida. No, porque la logística y la cadena de abastecimiento está últimamente en constante ebullición y evolución, las dos cosas. Entonces siempre tenemos que estar como profesionales un poco a la última, ¿no? Conceptos como digitalización. Antes el logístico no entendía mucho de informática, entendía lo necesario. La tecnología ya estaba al departamento de IT para hablar de ordenadores y de informática. Ahora no paramos de oír industria 4.0, supply 4.0, logística 4.0. Básicamente,
el director de logística o de supply o cualquier figura dentro del organigrama de operaciones debe ya empezar a entender, integrar dentro de su radar conceptos tecnológicos. Antes no lo hacía, ahora lo debe hacer. Entender lo que es una simulación, lo que es un gemelo digital, entender lo que es el Internet de las cosas, el entender lo que aporta o no aporta la impresión 3D, la realidad aumentada, el Big Data. Entonces, las cadenas de suministro han evolucionado de tal manera que antes garantizaban el flujo de materiales, el entregar el producto. Eso ha pasado a ser una commodity. La cadena de suministro que no entrega bien el producto tiene un problema grave. Y si entrego bien el producto, cumplo lo que se supone que tengo que cumplir. No me diferencio respecto a la competencia. Hago lo que se supone que tengo que hacer, no más. La diferenciación de las cadenas de suministro empieza ya a venir y viene ya desde hace un tiempo con el el manejo del flujo de información. Es decir, el flujo de materiales ya está superado y quien no lo supera tiene un problema. El plus viene por el manejo del flujo de información, que como sabemos va de cliente a proveedor. Nace con la previsión de la demanda y va aguas abajo hacia el proceso de aprovisionamiento y compras. Entonces, todo ese flujo de información lo manejamos de una manera más eficiente a partir de la digitalización. ¿Okay? Con lo cual debemos integrarnos, debemos entender también cómo esa tecnología avanza desde la óptica de cadena de suministro. ¿Okay? Vais viendo que vamos añadiendo cada vez grados de complejidad. No es que quiera asustar a nadie, pero es la realidad. El gestor de la cadena de suministro cada vez tiene más piedras en la mochila que gestionar. No hemos acabado aquí. Hace unos años, y a Dios gracias, se están poniendo encima de la mesa los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, ya no solo vale entregar el paquete, el producto, ya no es suficiente en manejar el flujo de información adecuadamente, sino que además tengo que entender que no todo vale. No vale contaminar, no vale hacer trabajar bajo condiciones laborales no correctas, no vale hacer trabajar a menores, no vale hacer trabajar 16 horas al día, no vale discriminar por género. Esos son los objetivos ODS, objetivos de desarrollo sostenible. Con lo cual, las cadenas de suministro tienen, además, que cumplir o tender a cumplir estos objetivos. No solo sostenibilidad medioambiental, sino 360 grados en distintos conceptos, ¿no? Y esto para que compartir la visión del consumidor europeo. El consumidor europeo cada vez prima más el que esos objetivos se cumplan. Cuando hace años el consumidor europeo iba a un lineal de una estantería, de un supermercado, iba a una estantería, cogía un paquete de galletas y veía galletas de chocolate, no le importaba mucho si ese chocolate llevaba mucho azúcar, muchas grasas, mucho producto químico. Estaba bueno ese chocolate y esas galletas estaban buenísimas, se las comía. Ahora no. Ahora ya miramos la lista de ingredientes, miramos que eso es saludable y si no es saludable, lo apartamos. Incluso estamos dispuestos a pagar un poco más si ese producto es saludable. Pues eso mismo, esa misma evolución que ha ocurrido en el ámbito de comer sano,
poco a poco está pasando en comer cosas que sean sostenibles. Si ese paquete de galletas es sano, pero el proceso de la cadena de suministro ha contaminado mucho porque la materia prima se ha comprado en una parte del mundo, otra materia prima en otra parte, esto ha venido contaminando miles de kilómetros, las fábricas no tenían energía renovable, los camiones de esa compañía pues no eran de última generación y eran contaminantes, ha hecho que la huella de carbono de ese paquete pues, sea alta, ¿no? Entonces el consumidor europeo ya empieza a mirárselo como un poco de lejos, ¿no? Si es sano, si no es sano, lo discrimino. Y si es sano, empiezo a mirar si contamina o no contamina. Entonces, para aquella empresa que quiera vender en Europa, dentro de 5 años, 6 años, 10 años a lo sumo, no va a poder vender si no es sostenible, si no mejora la huella de carbono, si no trabaja en condiciones sostenibles para los trabajadores. Entonces, todo eso también, y eso no es una elección, es un must. Las empresas no pueden decidir no ser sostenibles porque van a dejar de vender. Tienen que ser sostenibles. Entonces, eso añade una capa más de complejidad todavía a la gestión de la cadena de suministro. Otra piedra en la mochila. Cada vez lo estamos poniendo más difícil. Entonces, llegamos a un punto aquí donde quería compartir un estudio que hizo Pricewaterhouse hace unos pocos años, entrevistando a decenas o a centenares de ejecutivos de la cadena de suministro y intentó visualizar en este estudio qué áreas de la cadena tenían más peso en la actualidad, en el momento de la entrevista, que sería de la encuesta, que serían las líneas azules, y cómo esos distintos conceptos incrementarían o no su importancia. Es decir, por ejemplo, incrementar risk management, tercero por abajo, la gestión del riesgo asociado a esa fragilidad que decíamos. Pues los ejecutivos de ese momento le daban un 46% de ponderación, ¿vale?, de importancia, pero en la columna de más a la derecha vemos que su previsión es que el orden de importancia aumentaría en un 31%. O sea, el gestionar el riesgo en la cadena de suministro pasaría a ser un factor determinante en el futuro. ¿Vale? Lo mismo con la sostenibilidad, 34% de ejecutivos entrevistados pensaron que la sostenibilidad pasaría a ser un criterio importante. Es decir, y luego incrementar la visibilidad, que es la control tower, visibilidad en la cadena de suministro, saber qué me pasa. Y en cambio, conceptos más tradicionales, como de arriba de todo, reducción de coste, el orden de importancia subiría poco, ¿vale? Con lo cual, el ejecutivo más competitivo no sería aquel que dijese, sé gestionar muy bien los costes, sé gestionar muy bien la rentabilidad. Eso eran criterios caducos, aunque importantes. El ejecutivo del futuro, el que está en el mercado, es aquel que dice, sé gestionar el risk management, sé gestionar la sostenibilidad, sé gestionar la visión holística en 360 grados de la cadena de suministro. Entonces, en este sentido, esto es lo que comentábamos al principio, ¿eh? Las hard skills poco a poco van siendo sustituidas por conceptos más soft, ¿no? La sostenibilidad, la gestión del riesgo. No estamos hablando aquí de diseñar un almacén, de diseñar una red de transporte, de diseñar una fábrica. Estamos hablando de otro tipo de conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que como profesionales, si queremos ser competitivos en el mercado como profesionales,
veamos en qué áreas se nos va a pedir que mejoremos nuestra gestión. Fijaos también, aunque está en verde alto, la gestión del talento, ¿vale? Más 19%. O sea, la gestión del talento, el empoderar los equipos de trabajo, el entender que los equipos de trabajo son importantes en la gestión de la cadena de suministro. Pensemos que la cadena de suministro básicamente son personas. Es un área que demanda mucho personal. Entonces, gestionar ese talento de una manera distinta o más adaptada a esos entornos BANI nos hará más competitivos. Entonces, todo eso hay que irlo poniendo, ya digo, poco a poco entre ceja y ceja, estos nuevos conceptos de gestión. ¿Okay? A nivel de transporte internacional, movimiento de mercancías a lo largo del mundo. Este estudio lo hizo el Puerto de Barcelona y básicamente intenta dibujar el número de TEUs, en estos casos millones de TEUs, que van de un lado para otro, ¿no? Y abajo a la izquierda vemos las distintas rutas transoceánicas, cómo han evolucionado. Vemos que la ruta transatlántica, la verde, desde 1996 hasta 2012, prácticamente es estable. Varía poco. La que tiene un gran incremento es la transpacífica, Asia-América, y Europa-Asia. O sea, al final, Asia. ¿Vale? Entonces, ese concepto de globalización, ese concepto de llevar la producción al continente asiático, ha reconfigurado las cadenas de suministro mundiales. No solo en transporte marítimo, que también, sino, bueno, pues estos contenedores llegan a puertos, estos puertos hay que evacuarlos, por lo cual hay que construir carreteras, hay que construir ferrocarriles que evacúen o que abastezcan a esos puertos. Entonces, esa geopolítica ha hecho que las cadenas de suministro también varíen en su mapa. ¿Okay? Entonces, todo va en la misma línea, entorno BANI altamente cambiante. Nada es lo que fue el día de ayer. Y ahí, en esta primera parte de la sesión, hemos compartido un poco, no es un tema de visión catastrofista, yo diría que es un tema de visión realista, ¿no? Tampoco hay que ponerse excesivamente nervioso, tampoco hay que decir, ay, voy a ser incapaz de adaptarme a todo esto, pero sí es bueno ser consciente de todos estos retos que hemos ido poniendo encima de la mesa en esta primera parte. Es decir, el profesional tiene que ser capaz de gestionar un entorno altamente cambiante, Ani, tiene que ser capaz de entender que la satisfacción de clientes es fundamental, debe ser capaz de entender las tecnologías, debe ser capaz de entender los objetivos ODS y debe ser capaz de entender que las rutas geopolíticas y la logística mundial ha variado y va a seguir variando a lo largo del tiempo. Con lo cual, en esa olla a presión, los paradigmas de cómo prepararnos, es un poco el porqué de la sesión de hoy, han cambiado. Antes, lo que pasaba es como prácticamente nada cambia. Yo hago una formación, luego dejo de hacerla porque me he gastado mucho dinero y ya he aprendido, y quizá al cabo de 6 años hago otra formación y luego un periodo sin hacer y otro periodo lo mismo. Entonces era una formación, perdón, que yo llamo discreta, ¿no? Discrecional, ahora sí, ahora no. Eso ha cambiado. Eso debemos asumir
un nuevo concepto, que es el Long Life Learning, que siempre me tengo que estar formando. Pero formando, cuidado, no representa que siempre tengo que estar pagando cursos de formación. No. El concepto de formación también se ha transformado. Yo me formo como profesional bajo 3 ejes. Es una opinión mía, ¿eh? Pero yo creo que más o menos por ahí va la cosa. Yo me formo a través de contenidos, eso sería pues asistir a cursos, pero eso no es suficiente. Yo también me formo haciendo networking con otros profesionales, enseño y aprendo. Yo también me formo estando conectado al sector, sabiendo qué pasa en el sector, qué se cuece. Entonces debe haber un equilibrio entre estos 3 vértices del triángulo. Solo con formación reglada tendré mucho conocimiento teórico, pero no habré compartido experiencias. Si solo comparto experiencias con networking, seré, bueno, muy conocido y habré compartido muchas experiencias, pero no tendré una base sólida de conocimiento. Y lo mismo con conexión al sector. Entonces, conexión al sector es leer noticias, conexión al sector es ir a webinars, ir a ferias, ¿vale? Y networking es interactuar con profesionales. Y yo tengo que interiorizar, igual que me lavo los dientes cada día, igual que tengo mis rutinas diarias, pues tengo que interiorizar que tengo que hacer networking en mi día a día y que tengo que enterarme y saber qué pasa en el sector y también tengo que consumir contenidos. Pero lo tengo que incorporar con una rutina. No vale un mes al año hacer mucho networking y 11 meses al año encerrarme en la oficina. No vale. No vale un mes al año mirar muchas webinars y después 11 meses al año o ir a muchos eventos y después 11 meses al año no hacerlo. Debo tener un cierto equilibrio, igual que voy al gimnasio, igual que corro, salgo a correr, igual que, bueno, como sano, pues integrarlo como una rutina. Entonces, el profesional que hace eso va a estar siempre a la última. Va a entender, no le va a asustar todas estas palabras. Y si sale una nueva, cómo está conectado al sector, cómo hace networking y cómo se forma, rápidamente sabrá que un nuevo término ha saltado a la arena de la logística, lo integrará, lo gestionará y ya está. Entonces, es importante el que cuidemos ese triángulo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos? Este triángulo, ¿cómo hemos en esta alianza entre GS1 y CIL, hemos madurado mucho, pensado mucho en este triángulo y hemos lanzado distintas iniciativas de una manera conjunta para facilitar al profesional este círculo. No os asustéis, de estas iniciativas hay muchas que tienen coste cero. Ahora todas no. Hay algunas que sí, otras que no, pero muchas son de uso libre, ¿no? Entonces, una de ellas, que después desde GS1 con mucho gusto os compartirán, hemos coparticipado en una plataforma digital donde, por ejemplo, hay más de 300 píldoras de 10 minutos de distintos conceptos de la logística, 100% gratuitas. Gratuitas es gratuitas, tanto en el logueo de la plataforma como en la visualización de las píldoras, ¿no? Pues estas pildoritas de 10 minutos, pues me tienen activo 10 minutos hoy, 10 minutos mañana, quizá 20 minutos otro día. Entonces, de una manera muy ligera, voy viendo qué hay de nuevo con todas estas pastillas que hemos ido elaborando. Esta sería una iniciativa, ¿no?, que trabaja
Networking, que trabaja conexión al sector. A través de esas plataformas como un LinkedIn que nos podemos conectar los unos a los otros. Esa plataforma ya tiene más de 2.500 usuarios profesionales de Latinoamérica y de España que están constantemente intercambiando conocimientos. Esta es una iniciativa. Otra iniciativa, también gratuita en este caso, son los debates. Hacemos periódicamente, nos autoinvitamos, por decirlo así. GS1 cuando lanza un evento como el de hoy tiene la deferencia de invitarnos y nosotros, es decir, cuando hacemos unos debates internacionales, pues siempre es un placer contar con el apoyo de GS1 en alguna mesa, en alguna ponencia. Entonces, asistir a esos debates, tanto que vengan de GS1 como que vengan de ICIL, como decíamos, el 99,999 son gratuitos, pues es una manera de estar actualizado, de ver opiniones, en este caso de grandes compañías, como puede ser Cencosud, como puede ser Alicorp, como puede ser Falabella. Entonces, el tener esa visión, y además estos debates, pues igual que hay esta ponencia de profesionales del Perú, a veces hay ponencias de profesionales de Colombia, de México, de España, con lo cual nos puede dar una visión multipaís, esa conexión al sector que comentábamos. Entonces yo creo que esta iniciativa también es potente, ¿no? Iniciativa 3. Nos costó un poco ponerla en marcha, ahora está dando ya sus frutos. Es una estadía, un study tour de una semana en Barcelona viendo instalaciones de primer nivel, sean de sector automoción, Desigual y Mango, retail, moda, Mau, San Miguel, gran consumo, la cervecera número 1 en España, Condis, gran consumo también, Fedefarma, sector farmacéutico. Entonces, en esta estadía vienen profesionales de toda Latinoamérica, 25, 30, no más. Es un producto, un evento top que cuidamos mucho la exclusividad. Y durante esa semana, aparte de estas visitas, esos profesionales comparten mesa, comparten autocar, comparten cenas, comparten experiencias. En definitiva, hacen networking. Y ese networking, después de esa semana, sigue. Entonces, el Study Tour trabaja tanto lo que es visitar instalaciones digitalizadas, altamente tecnificadas, con una visión también, trabajar el networking con profesionales del sector, multipaís. ¿Vale? Y luego tenemos, hay opciones de 1 o 2 semanas, con visita incluso al Salón Internacional de la Logística. Y luego tenemos workshops incluidos también durante esa semana con ex eurodiputados que nos cuentan un poco la visión de cómo Europa, como Comunidad Económica Europea, qué líneas de inversión tiene. Viene un ex eurodiputado, vienen plataformas logísticas, Plaza, ZAL, incluso desde México, Puerto Interior de Guanajuato, a contar la experiencia de cómo se han puesto en marcha esas plataformas logísticas. Tenemos la ponencia del director de logística de Desigual, aparte de la visita a Desigual, una charla mesa redonda de última milla, también de digitalización. Entonces es un mix entre visitas, ponencias y networking. Una semana muy, muy interesante. Y luego hay el vértice de arriba que poníamos en el triángulo, formación a través de contenidos, por supuesto. Hasta ahora hemos trabajado networking y conexión, pues evidentemente faltaban los contenidos, ¿no? Desde píldoras formativas de 20 horas hasta maestrías de 9 meses de duración, más de 360 horas formativas. En el caso de la maestría, hay una que se inicia dentro de poco, el 7 de marzo. Entonces, de alguna manera, estas 4 iniciativas
intentan dar respuesta a este triángulo que hemos madurado mucho los equipos de GS1 y de ICIL. El triángulo tradicional era el vértice de arriba. Vamos a dar muchos cursos de formación. No, no es suficiente. Entonces, un poco el planteamiento de la hoja de ruta es que un profesional se debe estar siempre formando, no debe estar siempre pagando cursos, alguna vez sí, otra vez no, pero se debe estar constantemente formando a través de esos tres vértices. Y eso es lo que le garantizará estar al día, esa adaptabilidad, ese entender el entorno Estebani que comentábamos antes. ¿Okay? Entonces, ahí sí que os invitamos a que hagáis cada uno de vosotros esta reflexión, ¿no? De si estáis respetando ese triángulo o ese triángulo lo tenéis en alguna medida cojo o descompensado, ¿no? Si es así, pues el vértice que falle hay que reforzarlo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente a grandes rasgos, esto es lo que queríamos compartir junto con GS1, con todos vosotros estas reflexiones. Y sí que me gustaría ahora, yo soy muy preguntón en ese sentido, sí que me gustaría, si tenéis ganas, evidentemente, hacer una pequeña encuesta, por decirlo así. ¿Cuáles de vosotros, de los que estáis en la audiencia, consideráis que estáis cumpliendo desde logística, no desde la óptica comercial? Desde logística estáis cumpliendo esta premisa de poner el cliente en el centro. O lo tenéis en un cuadro, pero no lo cumplís. O sea, ¿cuáles de vosotros estáis de una manera convencidos de seguir esta filosofía? Ahora es vuestro turno, que yo he hablado mucho rato. Ya toca de que al menos lo escribáis en el chat y debatamos un poco. ¿Quién abre fuego? Xavier, me ha llegado una pregunta al WhatsApp. Claro, La pregunta es, ¿hay mentoring para asesorar el desarrollo profesional? sí. En ICIL seguro, y seguro en ICIL sí, y seguro que en GS1 también. Es decir, una de las apuestas de esa alianza es convertirnos en asesores de formación, no en vendedores de formación. Es decir, la vocación de GS1, y por eso la alianza está avanzando en la buena dirección, no es vamos a vender el curso XYZ al primero que pase. Muchas veces decimos, este curso no te conviene el otro. Tenemos mucha venta consultiva, por decirlo así. Y a veces decimos, no te hace falta ninguna formación. Mira webinars o haz networking. Entonces sí se hace ese mentoring. Porque no somos, como sabéis, GS1 le conocéis mucho, GS1 es una asociación profesional, ICIL le conocéis menos, también es una asociación profesional. No somos universidades como tales, somos asociaciones profesionales que damos formación, pero que básicamente ayudamos al profesional a crecer. Entonces, que damos soluciones al profesional. Y esa vocación de dar soluciones nos encaja mucho con el ser mentores, el ser acompañantes, el acompañar a los profesionales en su crecimiento. Yo he hablado en óptica ICIL, yo creo que estoy 95% seguro que GS1 también tiene esa óptica porque lo hemos validado muchas veces, pero ¿quién mejor que Violeta para decir si me he equivocado o no en mi apreciación? Sí, no, justamente también GS1 tiene esa vocación. Tenemos 35 años abocados en la formación logística igualmente junto con otros servicios y entonces hemos desarrollado muchísimos profesionales que han crecido con nosotros
y tenemos un evento que se llama Fábrica de Negocios, donde a todos los participantes también se les trabaja temas de mentoring eh, para ingresar a los mercados, al retail, etcétera, pero también tenemos citas de mentoring para el desarrollo profesional, ¿no? Con expertos que están, que forman parte del directorio GC1 y del directorio del programa de educación ejecutiva. En ese sentido, como bien dice Xavier, nosotros tanto ISIL y GC1I están abocados en la formación de profesionales, en su crecimiento, en su desarrollo, y también hay un banco de colocación de trabajo. Siempre andamos anunciando las nuevas ofertas que nos hacen llegar nuestros asociados. Ujú. Sí, Tengo Chantal. otra pregunta. ¿Las maestrías que ofrecen están adaptadas a la realidad latinoamericana? Sí, sí, porque hay realidades que son comunes, que al final las visiones de los dos lados del océano son muy parecidas, y en esos casos que nos sucede, pues contamos con la colaboración de profesionales del país y al revés. Es decir, hay formaciones que inicialmente o básicamente opera GS1 y que nosotros apoyamos en algunos módulos para dar una visión internacional, y sucede lo contrario. Entonces, procuramos, lógicamente, adaptar a la realidad de cada país. Luego, en las maestrías hay masterclass, donde intervienen profesionales de los dos países, en este caso de Perú y de España. Entonces, intentamos dar siempre una visión, no sé si el término es muy correcto, sino disculpad, tropicalizada, a una versión adaptada a las realidades de cada país, por supuesto. Tenemos una consulta también, creo que la voy a leer, es de Luisa. Luisa nos comenta que ha trabajado en empresas donde precisamente ella comunicaba la importancia de cumplir bien con los clientes, ¿no? Pero que lamentablemente no todos los líderes superiores tienen claro ese vital aspecto para toda la organización. Sí. Claramente, Xavier, estoy segura que puede contestar porque la estrategia de la empresa tiene que estar basada en el coste, en el nivel de servicio, etcétera. Entonces, Xavi, dejo esa pregunta para que tú le puedas contestar a Luisa. Claro, con mucho gusto, Luisa y Violeta. Es un poco lo que comentábamos antes. En muchas empresas, o casi todas, si tú les preguntas, ¿para ti el cliente es importante? Nadie dice no. Todo el mundo dice que sí, que el cliente es importante. El tema no es ese, lo que contestan. El tema es lo que contestan es, entre comillas, cierto o no, o si actúan en consecuencia a eso o no. Si, por ejemplo, estar alineado con el cliente. Voy a intentar poner un caso práctico bastante paradigmático, ¿no? Zara, la compañía que conocemos todos, multinacional, Inditex, su valor diferencial respecto a la competencia, respecto a H&M, respecto a Primark, respecto a Louis Vuitton, su ADN es la velocidad en el diseño. Es decir, Zara, en el fast fashion, fue el que introdujo el fast fashion, hace o lanza 17 temporadas al año. Es decir, una temporada cada 3 semanas. En el fast fashion. ¿Eso qué quiere decir? Que diseñan, fabrican, envían al almacén, envían a tiendas, venden y descontinúan en 3 semanas. Y luego otra vez. Y luego otra vez. ¿Por qué? Porque su estrategia está basada en crear una ansiedad al consumidor de que si no entra en la tienda le van a cambiar el diseño. Y fuerzan con ese dinamismo a que el consumidor entre mucho en la tienda. Pues bien, ese driver de velocidad, el cliente de Zara se siente satisfecho
viendo que siempre hay nuevos productos con nuevos diseños, ¿qué ha hecho Zara desde su cadena de abastecimiento? Enfocar su cadena de abastecimiento a la velocidad. Es decir, ha puesto la velocidad por encima del coste. Ejemplo, desde Galicia envían por aéreo 2 veces a la semana a todas las tiendas del mundo. Eso es un dineral. Podían ahorrarse muchísimo dinero enviando por marítimo. Pero han puesto al cliente en el centro y han dicho, como mi factor diferencial es la velocidad, como mi cliente se siente satisfecho viendo esa renovación de diseños, yo sacrifico dinero y envío por aéreo. Eso sí es poner el cliente en el centro. Zara en el fast fashion no fabrica en Extremo Oriente. Fabrica en Turquía, fabrica en Marruecos, en el arco mediterráneo. Mucho más cerca de España que no Extremo Oriente. ¿Por qué? Porque en 48 horas de camión llegó de Turquía a España y primo esa velocidad. Esa producción en Turquía es más cara que producir en Asia. Zara vuelve a sacrificar dinero para poner el cliente en el centro. Eso es poner el cliente en el centro. Diseñar la cadena de abastecimiento pensando en qué satisface al cliente. Y eso no es fácil. Y muchas compañías no lo hacen. Para ahorrarse dinero fabrican en Asia. Para ahorrarse dinero envían en marítimo. Y el cliente, quizá, bueno, si se espera un poco más, tampoco pasa nada. Entonces, poner el cliente en el centro no es fácil. Gracias, Javier. Aquí tengo otra pregunta por interno. ¿Qué beneficios diría usted que logramos con una maestría internacional versus una local o nacional? Yo diría que, a ver, depende de la maestría, como todo en la vida, ¿no? La maestría de la que estamos hablando, la que estamos coliderando con GS1, tiene un atributo que no es menor, que es muy importante, que es que está certificado por la ELA, por la European Logistics Association. La ELA es una asociación logística profesional en Europa que homologa los conocimientos en Europa. Es decir, alguien que tenga una maestría certificada por la ELA, si va a trabajar a Polonia, a Italia, a Francia, a España, a cualquier país europeo, desde el punto de vista profesional, no académico, no el mundo universitario, desde el punto de vista profesional, se le va a reconocer ese conocimiento. Entonces, esa maestría te certifica que te homologa el conocimiento a unos estándares europeos, para entendernos, y además, lógicamente, te da esa visión multinacional. Es decir, al final, en esta maestría, formato online, para entendernos, con webinars en streaming, ahí en esta maestría se juntan profesionales de Colombia, de España, de México, de Perú. Se forman grupos de trabajo donde se hacen trabajos en grupo de estos países. Con lo cual, lo que te da, aparte del conocimiento teórico de lo que es un almacén, lo que es el transporte, te da mucho networking, la parte del triángulo que decíamos. Te da, ¿cuál es la visión colombiana de este problema? ¿Cuál es la visión española de este problema? ¿Cuál es la visión mexicana de este problema? Porque los grupos de trabajo se mezclan. Mezclamos nacionalidades para hacer grupos de trabajo. Y lo que te hace es, aparte del conocimiento, te enriquece en visiones de la jugada, en cómo veo un problema desde distintas realidades. Yo creo que ese es el gran aporte, ¿eh? Más que enseñar la teoría, que eso, si miramos Google y googleamos, muchas cosas de la maestría las vamos a encontrar en Google. Lo que te da la maestría no es el conocimiento teórico, es la vivencia, las masterclass que decíamos, profesionales que explican sus experiencias, grupos de trabajo multinacionales. Esa es la aportación de las maestrías internacionales.
Y además esta, la que hemos coliderado con la certificación europea. No sé si contesté la pregunta, disculpad. Sí, Xavier, gracias. No sé si hay más. Lógicamente, si a posteriori de la sesión hay alguna otra pregunta o petición, a través de GS1 la vehiculamos y con mucho gusto la intentamos resolver. Pero es importante que también, ya digo, os quedéis con el triángulo que decíamos e intentéis participar en todas las actividades, esas 4 iniciativas que comentábamos, que entréis en la rueda y que forméis parte de la comunidad internacional GS1 y CIL. Eso os va a enriquecer a lo largo del tiempo, haciéndolo, ahora un curso, ahora una formación, ahora una webinar, ahora un networking, ahora un study tour, otro año no sé qué. O sea, formación, long life learning. No sé si ahí hay alguna otra pregunta o inquietud. No, Xavier, no tenemos más preguntas por mi lado. No sé si Viole tendrá alguna pregunta más. Bueno, no es nueva, esta es una pregunta que siempre nos hacen y quisiera planteártela, Xavi. El que va a estar formándose y desarrollándose en la cadena de suministro debe pasar por todas las áreas. ¿Qué aconsejarías tú? O especializarse en una línea específica de la logística. O sea, planeamiento, compras, ¿cómo tú dirías que podrían mejorar su performance? Claro, ahí está un poco el valor añadido que, como alguien preguntaba, no me acuerdo, disculpad el nombre, y yo intentaba contestar. Ahí está el valor añadido de esa alianza, ¿no? El que cuando un profesional se acerca a GS1, en el caso de Perú, o se acerca a ICIL, en el caso de España, siempre le preguntamos qué sabe y dónde quiere llegar en su carrera profesional. No le vendemos, esto es una mesa y no, es que yo quiero una silla, no, es que nosotros vendemos mesas. Pues adiós, compras la mesa o no compras nada. Intentamos customizar estas maestrías que estamos diciendo, tienen 10 módulos que ven toda la cadena de suministro, pero si se nos acerca un profesional y nos dice este módulo y este módulo y este módulo ya los tengo, ya los aprendí, pues se los convalidamos. Si un profesional se acerca y dice este módulo y este no me interesan de momento, bueno, pues hace el resto y cuando de aquí 1 año, 2 años, 3 años te interese, completas y tienes la maestría. Es decir, hay un concepto de traje a medida, no de venta de un paquete, sino de un traje a medida, y hay un análisis en el caso de GS1 muy exhaustivo, y ya digo, nosotros lo mismo en España, de tú qué background tienes y dónde quieres llegar. Y a partir de ahí diseñar una hoja de ruta a largo plazo para cada uno de estos profesionales. Incluso hay muchas sesiones de mentoring, no es mentoring, pero de aconsejar formación, donde hacemos webinars con el candidato, el equipo de GS1 y el equipo de ICIL. Y entre todos le intentamos asesorar. De tal manera que el candidato le ofrezcamos en cada momento de su carrera profesional lo que creemos que necesita, no lo que queremos nosotros, entre comillas, comercializar, lo que necesita el profesional. Pensad que hay más de 70 programas formativos. No los hemos puesto porque sería esto interminable, pero estamos hablando de programas de Lean, estamos hablando de programas de Project Management, estamos hablando de programas de Demand Planning, estamos hablando de programas de compras, independientemente de las maestrías. Las maestrías son transversales, pero verticalizando, profundizando
Hay programas de demand planning, de compras, de Lean, de project management que decía antes, de comercio internacional. Entonces, 70 y pico programas, que es una baraja que cada profesional juega con las cartas que en cada momento le interesan. Es como ir a la biblioteca y coger el libro que me interesa en función de las necesidades, de las disponibilidades económicas, de las disponibilidades de tiempo. Entonces, yo creo que ahí compartimos mucho la visión con GS1, queremos partners en el viaje, no queremos, entre comillas, alumnos para una vez. Queremos profesionales que nos acompañen y acompañarles nosotros en todo el viaje. No tenemos prisa. No es cuestión de voy a vender un máster, una maestría y adiós. No, poco a poco, acompañando. Eso es un poco lo que ha hecho que la alianza, al menos desde los ojos de ICIL, vaya adelante con GS1. Porque compartimos mucho esa visión. Ya digo, hablo siempre, también meto a GS1, lo hemos hablado muchas veces, pero entiendo que lo compartimos, Violeta, si no es así. Sí, así es, Xavier. Realmente muchísimas gracias por dar respuesta a esta consulta, que es generalmente la que siempre nos hace y que compartimos igualmente para profundizar la visión de ambas organizaciones. Uh-huh. No nos han llegado más preguntas por el chat y para complementar esta charla vamos a presentarles un video de lo que fue el Study Tour que realizamos exitosamente el año pasado con un grupo de más de 30 personas y que este año también esperamos que nos acompañen muchas personas que están interesadas en internacionalizar su desarrollo profesional, su networking y la experiencia de la que habló Xavier. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Xavier Rius, director general de ICIL, y os quería invitar a participar al Study Tour edición mayo 2023. Entre el 29 de mayo y el 2 de junio compartiremos visitas a instalaciones de primer nivel, a SEAT, Desigual, Mango, Fedefarma, Puerto de Barcelona. Recibiremos workshops de ponentes internacionales y además compartiremos experiencias en espacios de networking especialmente pensados para intercambiar conocimiento entre los profesionales. Para todos aquellos que quieran quedarse, la siguiente semana también os invitamos a participar en el Salón Internacional de la Logística, SIL, donde a todos aquellos asistentes al Study Tour, con mucho gusto les daremos un pase VIP para que puedan acceder a todas las ponencias del Congreso. Espero veros en Barcelona. Un saludo.